Francisco Bustamante, abogado, él es actuario, también economista, corrijo, tiene experiencia también en negociaciones, por eso lo hemos invitado a que nos acompañe a analizar y poder entender. Primero, a grosso modo, señor Francisco, es sus consideraciones generales sobre este fallo emitido ayer por la Corte Suprema de Justicia. Sí, gracias. Yo creo que el fallo, primero, la Corte como guardián, guarda integridad de la Constitución, cuando analiza estos fallos lo hace desde una perspectiva global. No solamente se limita a las causales invocadas en la pretensión de los demandantes, sino que va más allá y analiza toda la Constitución. En ese sentido, la Corte encuentra que el contrato violenta normas constitucionales distribuidas en distintos artículos, y eso es el trabajo de la Corte. Eso está bien. La Corte llama la atención hacia el tema de la inversión extranjera directa, reconoce su importancia, reconoce que Panamá, cuando invita a una empresa a invertir, lo hace bajo dos consideraciones: que Panamá no tiene el conocimiento, no tiene el capital y se espera que esa empresa lo provee, pero en un contrato de buena fe, esa empresa debe traer las mejores prácticas que protejan los intereses y el ambiente del país. En este sentido, era responsabilidad de la empresa proveer ese conocimiento y esas protecciones que Panamá no tenía por la debilidad que tenemos en esos temas. La Corte lo señala muy bien. También señala que los tratados de promoción de inversiones cada vez son más cuestionados porque se han ido convirtiendo en el garrote que se usa en estas empresas para presionar a los países. También lo señalan que esa es una situación que hay, y a la vez reconoce que al amparo de esos tratados perfectamente cabe que la empresa, al no existir el contrato de ley, ya no existe la cláusula de arbitraje ahí, pero al existir el tratado de promoción de inversiones, dentro de la estructura de él se reconoce los arbitrajes. Entonces, la Corte reconoce que ellos podrán invocar una cláusula de las muchas que hay ahí y por eso iríamos a un arbitraje. Aquí hago un alto, quiere decir que aunque no exista en este momento o haya quedado sin efecto algún tipo de relación de contrato con el Estado panameño y esta empresa, igual el simple hecho de tener un tratado comercial con Canadá nos obliga o les da ese derecho a ellos a reclamar. ¿Puede una instancia como esta decir no cabe el arbitraje? No, en lo absoluto. ¿Cuál es el proceso en lo para...? Absoluto. Al contrario, la Corte tiene que ser equilibrada. Y para llegar a un fallo unánime, cuando hay un fallo unánime, lo más difícil es sacar el documento que recoge el consenso. El documento recoge y reconoce el derecho de la empresa de que en virtud de ese tratado puede llevar a Panamá a un arbitraje, como efectivamente ya lo anunció que lo va a hacer. Exacto. Ese es el mecanismo. Hay un término que han utilizado en su comunicado y es los millones que han invertido de buena fe. O sea, ¿cómo podemos interpretar ese término? O sea, yo invertí de buena fe. Recordemos, son 10.000 millones de dólares aproximadamente invertidos en esta planta minera en Donoso. ¿Cómo se invierte? Es la pregunta que cualquier persona haría. ¿Cómo inviertes 10.000 millones de dólares en un proyecto que no tiene una base legal sustentada, oficializada, refrendada? En su momento tenía una base que era el contrato original de 1997. Sobre esa base se hacen las inversiones. Un contrato que inmediatamente fue demandado y, de nuevo, la Corte de aquellos días demoró muchos años en fallar. Casi 20 años tomó para fallar. Ese es el amparo que hay. Pero es un contrato que ya viene con vicios de naturaleza anticonstitucional y eso nos retrotrae a la responsabilidad de los funcionarios públicos. Y ahí es donde la Corte, de una manera lapidaria, señala que las autoridades están constituidas para cumplir y hacer cumplir la ley y hacerlo en beneficio del bien común de la población. No lo hicieron. Entonces eso implica que hay un contrato espurio desde su nacimiento, que después viene todo lo que ha sucedido y que ahora mismo se hace. Ellos argumentan una inversión de 10.000 millones, como muy bien dice Catalia. ¿Cómo se constituyó? ¿Cuánto es inversión real? ¿Cuánto es maquinaria? ¿Cuánto es movimiento de tierra? ¿Cuánto es estudios? ¿Cuánto es el cobro que tú haces por el conocimiento? Porque eso tiene un cobro, le dan un valor al conocimiento de explotación. O sea,
hay que hacer una auditoría financiera de esos 10.000 millones, igual que una auditoría ambiental de los posibles daños que ha causado. Sí, justamente, ¿cómo es ese proceso? Eso escuchábamos ayer también señalar es que no inicia inmediatamente. ¿Cuánto tiempo después de publicado este fallo en nuestra Gaceta Oficial? Hay un aviso de la empresa que dice voy a activar el mecanismo. El mecanismo se activa y entonces cada una de las partes tiene que nombrar un árbitro que la otra parte tiene que aceptar. Y usualmente son árbitros que no pertenecen a ninguno de los países involucrados en el tema. Eso entonces, es importante saberlo. Muy importante. Entonces Panamá tiene que designar un árbitro que entendemos deberá asumir la defensa de la posición de Panamá. Desde el punto de vista simple aritmética, eso nos da 1/3 de la decisión, en principio, a favor nuestro. La otra parte designa también su árbitro, ¿ves? Y después viene el tercero que tiene que hacerlo de común acuerdo. Si no se puede poner de común acuerdo, el tribunal designa uno. Entonces, constituido, eso toma un tiempo, hay un tiempo para hacerlo. Y también hay, entre tanto, Panamá tiene que hacer la contrademanda a la demanda original que se hace, donde también hace sus pretensiones. El Estado panameño. El Estado panameño. Y ahí es donde tiene que entrar un equipo de primer nivel. ¿Quiénes? Y aquí yo necesito hacer un alto, porque aquí yo no puedo obviar que este fallo ha dejado no solamente sus consideraciones claras de la violación a 25 artículos, sino que además ha evidenciado la irresponsabilidad de este gobierno de haber entregado en bandeja de plata un contrato violando prácticamente derechos inherentes de los panameños, incluyendo derechos ambientales. Entonces, ¿cómo se maneja este entuerto en un momento en que este gobierno, que evidentemente tiene un golpe severo a su credibilidad y a la confianza de los panameños, cómo hace para resolver este entuerto cuando tiene que enfrentar ahora una defensa? O sea, ¿cómo el Estado panameño representado en quienes nos gobiernan hoy ahora convence al pueblo de que ellos son los que van a buscar a los mejores para defendernos ante un tribunal internacional? Bueno, aquí yo voy a especular. Ayer cuando el señor presidente habla 2 minutos y 15 segundos para decir que va a cerrar la mina, obviamente él sabe que eso no es agarro, apago la llave y bajo y boto la llave. No. Eso tiene que ser un proceso. Tiene que ser un grupo de trabajo de altísimo nivel técnico. Y tiene que haber un acuerdo de trabajo mancomunado con la otra parte para poder hacerlo de manera tal que se preserven la integridad de los bienes invertidos, así como la salud, así como el ambiente. Entonces tiene que hacerse un equipo de trabajo que haga esa tarea. Entre tanto, paralelamente, tiene que tener un equipo que vaya a defender la posición de Panamá basado en esos estudios, que hay que hacerlo y no creo que haya el tiempo. Entonces estamos ante un problema de tiempos del proceso que lleva años. Y estamos frente al tema de un gobierno, como bien lo dice, que no cuenta con la legitimidad ni la credibilidad a los ojos de la población. Y ahí es donde vienen las decisiones. Este gobierno o este gabinete, sí, yo creo que es Vox Populi, no genera confianza. Yo creo que los primeros que deberían salir del escenario son los que han firmado todos estos documentos. ¿Ve? No pueden seguir apareciendo como representantes de Panamá en esta fase, no pueden. Y tendríamos que ir designando un equipo de primerísimo nivel encargado de esa negociación, sabiendo que esa no la va a poder hacer este gobierno. Esas son las únicas cosas que creo que puede hacer, acompañado de medidas tales, como todo el mundo ha dicho, que se insere y maneje las finanzas públicas con más orden. ¿Hay otra salida? ¿Hay oportunidad de renegociar con la empresa su salida y finiquito? Existe. En esta fase previa hay un proceso de aproximación de las partes en la cual se espera que ellas puedan llegar a un acuerdo. Nosotros pasamos por eso en la Caja del Seguro Social. Y yo tengo que reconocer de que mi posición era muy dura en esa posición y el doctor Lao fue mucho más flexible que yo, y de una demanda de 260 millones que nos tenían, quedaron devolviéndonos 1,2 millones y quedaron reconociendo el contrato, quedaron poniendo póliza de vicios ocultos. O sea, logró en esa fase y no llegamos al fallo. Un fallo que teníamos muchas probabilidades de perder. O sea, sí hay otra salida. Hay otra salida, pero eso nos pone en un camino de que
podemos extender la vida de la mina, podemos buscar un tercero que lo opere. Si lo hace este gobierno, el pueblo no lo va a aceptar porque no le cree. Ese es el gran drama que tenemos. Han perdido la credibilidad, entonces eso tendría que caer necesariamente en manos de nuevas autoridades o de un equipo totalmente ajeno a la duda. Y yo aquí siempre traigo este ejemplo. El 9 de enero de 1964, el presidente Chiari llamó a las mejores mentes del país, inclusive opuestos a su gobierno, y eso fue lo que hicieron la negociación. El defensor de Panamá, el ministro presupuestario fue Mike Moreno, estaba Galileo Solí, estaba el señor Benedetti, estaba Linares, ¿ve? O sea, un equipo, Jorge Illueca, de los que yo me acuerdo, yo tenía 14 años, yo estuve en aquella época, yo vi ese equipo, porque a mí me llamaron en las reuniones, y yo vi ese equipo de primerísimo nivel, fue el que dio la cara por Panamá. Yo creo que Panamá tiene ahora que caminar hacia allá. Ese equipo de gente prestante, de probada y acrisolada honestidad y confianza son los que tendrían que ser llamados. Ahora bien, aquí se requieren de auditorías. Así es. Para todo. Legales, ambientales, financieras, y hay que hacer una estimación de cuáles son los posibles daños que hay, porque no nos llamemos engaño. Los fallos se dan en derecho, en equidad, buscando algunos elementos, ¿ve? Y en este caso es posible que de haber un fallo del arbitraje y llegar a un fallo nos va a costar. ¿Cuánto nos puede costar un proceso como eso? Bueno, ¿y cuánto dura eventualmente un proceso? Un amigo mío que se dedica a esto, que fue vicepresidente de un banco de primer nivel, yo estuve discutiendo con él, está en Nueva York, y él me decía, mira, ustedes tienen, lo que cabría ahí es el flujo esperado de utilidades en los próximos 20, 30 años, descontado a valor presente, está en 15.000, 18.000 millones de dólares, mucha plata. Sí. Y esa es una estimación baja comparado a los escenarios catastróficos que nos han puesto algunos expertos, ¿no? Entonces, sí nos va a costar algo o encontrar una medida. ¿Es posible encontrar una medida de camino? Sí, y lo que yo he dicho y lo reitero, Panamá no debe cerrarse ninguna vía. Lo único que no es negociable es que el medio ambiente salga perjudicado en estas negociaciones. Tiene que ser preservado. Yo creo que esas serían las limitaciones que habría, esas serían las posibilidades, pero de nuevo, no es este gobierno el que tiene la autoridad moral para proceder ningún arreglo que el pueblo panameño pueda aceptar. El fallo, las consideraciones del fallo, ¿es una carta a favor de Panamá? Absolutamente sí, y hay algunos elementos que a mí me preocupan. El hecho de que el fallo pone el dedo en la llaga de que la responsabilidad de los defectos, hay un defecto de falta de buena fe de parte de la empresa, eso queda claro. Sí. Pero también la falta de pericia, por decirlo menos, de las autoridades panameñas, pone una responsabilidad penal. Hay negligencia. Mira, hay una parte del fallo que lo voy a analizar en breve con Martita Cornejo, que palabras más, palabras menos, los magistrados prácticamente le están diciendo al órgano ejecutivo qué han hecho. Así es. ¿Qué hicieron? Así es, así es. Hay responsabilidades penales de la Asamblea. Yo escuché un diputado diciendo que él no tenía que preocuparse por el aspecto constitucional, para eso está la Corte. ¿Eso se debe demandar? ¿Debe haber personas? El problema es que los diputados, en el ejercicio de sus funciones, lo que digan y lo que aprueben no son responsables, son niños menores de edad. O sea, por ahí no los puedes agarrar. Pero si hay un tribunal que el panameño los puede llevar, y es el 5 de mayo. Yo creo que el panameño tiene que tener en cuenta que solamente 6 diputados se atrevieron a votar en contra. 6. Porque un grupo votó sí y otro grupo no fue a las sesiones. Yo creo que ese es el primer tribunal que estas personas van a tener que enfrentar. Y la segunda parte es que sí, caben responsabilidades a los funcionarios nombrados por el Ejecutivo, al Contralor, que son susceptibles de enfrentar demandas por negligencia, por omisión, etc. Y esa evidente negligencia que ha quedado plasmada también en ese fallo por parte de los ministros, de los negociadores que contrataron
que la gente, todo el mundo dice, digan los nombres de los abogados de los que le pagaron los 6 millones de dólares para redactar el mamotreto. El que prácticamente un fallo de nuestra máxima Corporación de Justicia indique que ha sido negligencia nuestra. ¿Nos puede salir el tiro por la culata ante un tribunal donde diga, señores? Por eso dije de que hay elementos que preocupan de que ese énfasis en la falta de pericia o negligencia de Panamá, aunado a la falta de buena fe de la empresa, nos llevan a donde estamos. Entonces, eso perfectamente pudiera ser uno de los argumentos. Entonces, ¿qué le cabe a Panamá? Decir, un momento, hubo eso, puede ser, ¿cierto? Esa es la opinión de la Corte, pero es que hay fallos en la falta de buena fe de la empresa. La verdad, empresa no puso las mejores prácticas y llevaron elementos de deterioro que ellos debieron haber contemplado y no lo hicieron porque se supone que ellos conocen. Entonces yo creo que Panamá, por eso es importantísima una auditoría ambiental. Mensaje final, en su experiencia, ¿para qué escenario debemos estar preparados? Y sobre todo un mensaje a los miles de panameños que salieron a las calles, que esperan el fin de esta situación tan difícil y que ha puesto a prueba a las instituciones de este país. Esta situación no hay un fin, apenas empieza. Mi mensaje sería que las calles deben ser reabiertas, que los chicos deben volver a la escuela, que los panameños deben volver a sus trabajos, que los empresarios deben volver a ponerse al frente de sus empresas, que el gobierno debe ser reforzado, tiene que cambiar, y que vamos a enfrentar una situación financiera muy delicada, que no se van a cumplir las metas de déficit este año, que el crecimiento del próximo año está comprometido, que la generación de empleo se va a ver afectada. Por eso es que ahora si trabajamos 8 horas hay que trabajar 20. Yo creo que ha llegado el momento de que esa euforia y esa alegría merecidísima y justificada tiene que convertirse en un esfuerzo creativo de todos los panameños. Entonces yo tengo confianza, vamos a salir adelante, pero nos va a tomar un tiempo. Más adelante, en otra oportunidad, espero poder invitarlo para que hablemos de los modelos económicos que Panamá debe ir analizando, tomando en cuenta que si no vamos a apostar a la minería, porque el país ha dicho no quiere industria minera en el país, hacia dónde deben migrar las opciones de negocios y de oportunidades para hacer crecer este país. Francisco Bustamante, economista, esta mañana con nosotros, como siempre agradecida por el tiempo que nos ha ofrecido. Gracias por la invitación.